Bueno, este segundo video del día de hoy trata de explicar, ¿cierto?, cuáles son los paneles de control usados, ¿cierto?, en los entornos más estables, ¿cierto?, de lo que es Windows, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre Windows primero y Linux? Básicamente que son las plataformas más usadas, ¿cierto?, dentro del ámbito web, de alojamiento web. Linux ocupa la herramienta de almacenamiento Apache, ¿cierto?, en la cual se basa en un balanceador, ¿cierto?, en la cual se instala mayoritariamente CentOS o 7 hacia arriba o 6 hacia arriba, según el proveedor, y instalar un montón de aplicaciones desde CentOS como imagen de instalación de sistema operativo. 7.0 hacia arriba está actualmente mayormente en el mercado, hasta, bueno, el Alma Linux, ¿cierto?, que es la más actual, la más actualizada. Y bueno, eso. Y por el lado de Windows se basa en un lenguaje ISS, que es el lenguaje de ASP, o el lenguaje, ¿cierto?, de Windows, simplemente. Por ejemplo, está Parallel Plesk, está Website Panel, y aquí la diferencia es dónde se suben los archivos, el tipo de carpeta. Por ejemplo, en Linux, para subir una carpeta a la web pública, tú debes subirlo, por ejemplo, si fuera cPanel de Linux, a la carpeta public HTML, public-HTML. Si tú, por ejemplo, entrases a un servidor Windows de, por ejemplo, a modo de ejemplo, de Website Panel, o como formato, digamos, de panel de control, o formato de otro panel, puede ser también en Parallel Plesk, tendrías que entrar a la carpeta http docs. Entrando a esa carpeta, puedes, ¿cierto?, subir tu sitio web, ¿cierto?, y puedes también aplicar, ¿cierto?, menos aplicativos que Linux, que ofrece menos, pero porque son de pago. En cambio, que la librería de Linux te deja usar ciertos aplicativos como gratuita, precargado. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre Windows y Linux es que Linux en cPanel por lo menos ofrece aplicativos precargados gratuitos. En cambio que Windows en el lenguaje ASP, y este es el lenguaje básicamente Linux, que es PHP, HTML, y este igual puede ser ASP y HTML sin ningún problema. ASP, perdón, y HTML, totalmente compatible. Te da menos licencia, más restricciones, y hay que pagar por licencias de las que son las de Windows. Así que ojo con eso, trae menos licencias de código abierto Windows, y son en menor cantidad, trae menos, y bueno, actualmente son más estables los aplicativos de Linux, en el sentido de que se pueden reparar más rápido, o hacer un backup, ¿cierto?, del servidor, y restaurar desde el punto de vista de un punto del servidor, ¿cierto?, del disco duro de respaldo, de una forma instantánea y más rápida, teniendo mínimo 4 núcleos, 4 GB de RAM y unos 3 GB de swap. Tú restauras la copia anterior de semanal del cliente o del cliente afectado, y restaura su WordPress o su sitio web que hubo una falla en un archivo X, o un archivo contaminado, o un falso positivo. ¿Qué son falsos positivos? Por ejemplo, son páginas que se infectan por a veces plugins que no han sido actualizados, o los DEM de los plugins, por ejemplo, de WordPress, que no han sido actualizados. Asimismo, ocurre de una forma similar en alojamientos de Windows. ¿Okay? Es como el paralelo entre un
alojamiento Windows y un alojamiento Linux. Ahora, por otro lado, ¿cuál es más robusto y más, a mi parecer, más fácil de usar? Linux, en cPanel y bajo CentOS. Y idealmente con compensador de carga Cloud Linux. ¿Cuál es igual de estable y yo diría más robusto? Es Windows, pero tiene ciertas restricciones que Linux no tiene. Por ejemplo, la restricción que tiene que para tener acceso a raíz cuesta más caro, para tener acceso a un reseller también es más caro y para un hosting también es más caro, dado que las licencias de adicionales como de galerías, de aplicativos, de acceso raíz, de acceso para crear virtualizaciones, de acceso para crear resellers son y serán siempre más caras, dada que Microsoft, que es dueño obviamente de la plataforma ASP de Windows, ¿cierto? Eso lo licenció en forma pagada constantemente ya hace muchos años atrás. Te hablo y te señalo de que yo el 2006 ya comencé a hurgar este tema y ya manejar esa información. Por otro lado, Linux, ¿cierto? Siempre ha mantenido las políticas, ¿cierto? De hacer pagos blandos, ¿cierto? Pagos que fueran gratuitos y de código abierto. Que eso es GNU. GNU hace nada más que el apelativo a código abierto, ¿cierto? En el cual tú instalas un aplicativo y puedes, ¿cierto? Proceder a instalarlo sin mayores ciertas restricciones. Ahora, claro, obviamente hay plantillas, por ejemplo, en lo que es Linux y obviamente también Windows, que si son de WordPress, obviamente los aplicativos, o de Simbra, o de Joomla, o de Mambo, o de PrestaShop, o de también, que también, en ambas dos plataformas están, o de, ¿cuál es la otra que está? Está WordPress, PrestaShop, está, ¿cuál más te dije? PrestaShop está, a ver, la más popular y otra más por ahí que se me olvidó, que no recuerdo. Bueno, ya me acuerdo de ella. Y bueno, mayormente las aplicaciones son más recuperables dentro de un ambiente Linux más que en un ambiente Windows. ¿Por qué? Porque si bien Windows es más robusto y es más estable, cuando tiene caídas, las caídas son un poco de más largo alcance recuperarla y volver al punto de la imagen del servidor. En cambio que el Linux es más corto trayecto, así que hubiese una falla. Si se recrea más rápido la imagen del servidor de Linux y se puede restaurar más rápidamente el sistema operativo completo y restaurar todas las cuentas que están dentro del sistema operativo para poder echar a andar y recuperar las cuentas de los clientes, sean dominios o sean, por ejemplo, también cuentas creadas dentro de, por ejemplo, WHM, significa Web Host Manager, lo que es el administrador de, por lo menos de Linux, bajo la marca cPanel, ¿cierto? En mínimo 4 reseller, y ahí tú puedes crear, ¿cierto? Por ejemplo, si tienes acceso a VPS, puedes crear chocas, si tú tienes una instalación lista, y el formato queda en chocas como SC bajo y un numeral aleatorio. Y si es reseller, si tienes un VPS, dentro de WHM con acceso raíz, queda como RS bajo y el usuario aleatorio. ¿Mm? Ahora, yendo al streaming, ¿cierto? Dentro, por ejemplo, aquí ya más bien para otro tema, yendo al streaming de lo que es, de lo que ofrece, digamos, Linux como tal, dentro de CentOS, dentro de Web Host Manager o WHM, como quieras decirlo, y al crear, por ejemplo, una cuenta de reseller, tú puedes revender efectivamente eh, cuentas de streaming en este caso, ya sea en forma interna, como cliente interno, o como cliente externo. Me explico. Por ejemplo, tú instalas streaming en un servidor dedicado, o en un VPS, o en un Virtual Dedicated Server, que es un BDS, ¿ya? ¿Qué ocurre ahí? Que tú al tener reseller instalado, puedes tenerlo instalado tanto como cuenta reseller, o sea, es decir, como cuenta reseller directa dentro de tu propio WHM, o como reseller solamente dentro de Showcast, que es un ambiente separado. Es decir, tú accedes a Showcast como
cuenta solo de streaming, que te hace el control de WH Masonic, y ahí tú actúas como revendedor de WH Masonic, o puedes acceder, ¿cierto?, como revendedor de hosting y reseller desde reseller WHM, y puedes vender reseller de hosting, hosting como tal, y asignarle a esas cuentas de hosting y de reseller una cuenta de reseller de streaming o de hosting de streaming, ¿ya? Y ese sería lo ideal para poder vender el producto completo o más integral. Eso, así que bueno, esa ha sido mi explicación por ahora. Espero que te haya aportado en algo. Recuerda arriba donar de 1.000 a 6.000 pesos. Es totalmente voluntario, no te pido nada, solamente cuando puedas algún día donar. Hazlo, ayuda y apoya el canal, dale pulgar arriba, comparte abajo y déjame tus comentarios en la caja para ver si puedo apoyar o responder algo. Recuerda que, bueno, tengo algunos horarios que podéis poder atenderte si es que te registras en la parte de arriba. En la parte de arriba hay una parte de registro que es totalmente gratuita. Yo recibo tu información, ¿cierto? Y puedo atenderte en una llamada como esta y explicar las inquietudes mayores o específicas que tengas tú en tu tema. Bueno, se despide de ti, cordial y amablemente, que tengas buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y saludos desde ya, tu ayudante y colaborador en la web. Saludos. Chao, chao.